Investigación del cuidado de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, les damos una cordial bienvenida. Más de 1.400.000 migrantes viven en Chile actualmente y el Maule no es una región ajena a esta realidad que, aunque no es nueva, pues históricamente en nuestro país hemos tenido flujos migratorios. En el último tiempo sí ha sido objeto de análisis y reflexión, pues vivimos una nueva realidad demográfica y social. ¿Cómo es que la migración se relaciona con la atención en salud? ¿Debería implicar esta cambios en la formación de profesionales del área? Desde el Centro de Investigación del Cuidado y de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM ponemos hoy el tema sobre la mesa con dos destacadas expertas que ya vemos en pantalla y con quien queremos dar el puntapié inicial para reflexionar, para conversar al respecto y ver cómo nuestros nuevos y futuros profesionales de la salud deben ser formados teniendo en cuenta esta nueva realidad en el país. Saludamos entonces y comenzamos ya en materia de lo que nos convoca en esta charla online a la doctora Carmen Gloria Cofré González. Ella es directora de nuestro Centro de Investigación del Cuidado, enfermera, también diplomada en docencia universitaria y doctora en educación en consorcio, y quien ha estado muy ligada al tema de la migración desde hace varios años, porque nuestra escuela de enfermería ha sido pionera en la formación de comunicación y migración para la salud. Y la profesora Carmen Gloria tiene una gran frase que dice que los enfermeros no cuidan nacionalidades, sino personas. Y con esa frase quiero introducir entonces la presentación de la doctora Carmen Gloria Cofré. Muchas gracias, Mónica. Un cordial saludo, bueno, a mi compañera expositora, también a Debbie y a todos los asistentes a esta actividad. Es una interesante oportunidad para mí poder compartir esta experiencia en el tema de migración, ¿cierto? Y junto a mi compañera Debbie vamos a ver el tema de la implicancia en la formación de profesionales de la salud. ¿Se escucha y se ve bien? Súper bien, profesora. De acuerdo, vamos a comenzar el tema de migración, en donde Chile es un país que ha vivido procesos migratorios, estados de olas migratorias, pero ya esa situación de ola migratoria se va a cambiar, ya es una constante la migración, ya ha llegado para quedarse e históricamente en Chile ha existido migración, sigue siendo un país atractivo, ¿cierto? En términos aún en la condición de haber pasado un estallido social, de estar en un proceso pandémico, aún sigue siendo atractivo como un lugar receptor de migrantes, ¿ya? Y es así como desde los orígenes de la humanidad, las personas se han movilizado en búsqueda de un mayor bienestar individual o familiar. Sus motivaciones son diversas y pueden obedecer a una decisión ya sea planificada o bien mediada por los contextos sociales, políticos y o por causas religiosas, entre otras. Ante el creciente fenómeno migratorio de los últimos años, el escenario demográfico y sanitario chileno desafía a la academia a investigar y generar conocimiento nuevo para traspasarlo a los procesos formativos de las diversas culturas que hoy conviven en Chile, toda vez que los migrantes constituyen un aporte para el desarrollo económico y cultural del país. La migración se entiende como un aporte a la sociedad, promoviendo una mirada inclusiva desde el enfoque de derechos humanos y plantea, ¿cierto?, homologar progresivamente los derechos entre chilenos y extranjeros. Es así como la condición de migrante internacional se da cuando se cruza una frontera política más la intención de asentamiento. Esta intención de asentamiento debe estar declarada, transparentada, ojalá disciplinada. Hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación cómo migrantes ingresan al territorio nacional desde el norte de Chile por pasos no habilitados, situación que los instala como migrantes en condición irregular. Ojo con eso, se trata de condición irregular y no ilegal, ya que responde a una falta administrativa
y no es una falta penal. Por tanto, ellos debiesen, ¿cierto?, regularizar su situación y poder transparentar a que vienen a Chile para poder optar a los beneficios y a todo lo que involucra estar en condición regular en nuestro país, ¿ya? En este escenario, las personas siempre hemos tenido una naturaleza móvil, somos seres andantes, ambulantes. Por eso migrar es un proceso, es un proyecto de vida que requiere ser planificado, que requiere ser ordenado, ¿ya? Y en este orden se vincula también el tema migración y salud, ya que como es un proceso, involucra, no se traslada tan solo la persona, se traslada su historia, sus emociones, deja atrás una familia, deja atrás vínculos, amigos, cuando se traslada sola. De hecho, la migración se entiende también como un movimiento de personas, de hombres y mujeres solos. En varias ocasiones ocurre de esa forma. Autor como Van Gennep materializó este proceso de vida involucrando 3 fases. Tenemos la fase primera, que es dar el salto, cuando se toma la decisión, cuando se empieza a organizar, se inician los preparativos para poder migrar, ¿cierto? Organización de este desplazamiento y la llegada. Sin embargo, cuando ocurre en procesos irregulares, se producen problemas de salud como es la ansiedad, como es la angustia y la preocupación. Va a haber problemas de incomunicación debido, en muchas ocasiones, a la barrera lingüística o la barrera de la lengua, en dificultades que tienen algunos migrantes, principalmente provenientes de Haití, de poder ingresar a un país como Chile, cuyo idioma es distinto, ¿cierto? Entonces, se traslada y existe ese problema al momento de dar el salto. El segundo paso es buscarse la vida. Llegan finalmente a una realidad, se enfrentan con un Chile que tiene problemas, que tenemos nuestras propias dificultades, tanto económicas, sociales, vemos las listas de espera en términos sanitarios, vemos las altas demandas que existen en los diferentes aspectos educativos, laborales, sanitarios. Entonces no llegaron a un paraíso, se enfrentan con la realidad en esta fase de buscarse la vida y se puede tornar bastante hostil y duro el chocar con esta realidad. El migrante toma contacto con este duro escenario y tiene la real necesidad de generar estabilidad. Aquí puede existir altos elementos de tristeza y soledad. Tratará de encontrar apoyo entre sus pares para lograr adaptarse. Un tercer momento es acomodarse. Encuentra un espacio, ¿cierto?, en la sociedad para poder desarrollarse y así poder estar más estable en este nuevo territorio que lo está recibiendo. Sin embargo, aquí pueden haber situaciones que que lo ayuden a tomar la decisión de retornar a su lugar de origen. Es decir, en esta fase de acomodarse puede existir nuevamente la probabilidad de retorno. Es por eso que se establece que del retorno nunca se vuelve, siempre se va. Y aun cuando regresa de nuevo a su país de origen, se va a encontrar con un país nuevo, con un país distinto, en el cual nuevamente va a necesitar adaptarse, ¿ya? En el caso de Chile, como les planteaba hace unos minutos, la migración en el norte se ha transformado, ¿cierto?, en un verdadero problema, tanto sanitario, social, por esta muchas veces irregularidad en la cual se encuentran inscritos los migrantes, que se entiende son por razones humanitarias y vienen buscando una mejor oportunidad. Es importante recordar que en Chile siempre ha existido migración. La migración es un fenómeno dinámico y constante.
en diferentes momentos de la historia. Ha existido este fenómeno acá en los siglos XVI y XVII. Hubo una importante llegada de hispanos. También a lo largo del siglo XIX llegaron principalmente europeos, los que formaron diversas colonias sectorizadas y se instalaban en diferentes lugares al sur de Chile para levantar, para mejorar, ¿cierto? Inyectar cultura, inyectar económicamente a los pueblos para poder así generar un ambiente de mucho mayor bienestar. Esta migración durante el periodo del gobierno militar se detuvo, ¿ya? Y es así como se reactiva durante el retorno de la democracia. Si bien en Chile existen dificultades, siempre se torna un territorio atractivo, ya que los logros sociales hicieron y hacen de Chile que sea especial para las personas migrantes de Latinoamérica, cuyos países de procedencia tienen aún mayor dificultad. Con respecto a antecedentes que nos presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería, en Chile se presentan 1.492.522 personas, de las cuales 763.776 son hombres y 728.746 son mujeres, cuyos principales países de procedencia en orden son Venezuela, Perú y Haití. Con respecto a la región del Maule, especialmente las ciudades de Curicó y Talca, son también lugares donde se concentra la migración, debido a las características urbano-rurales asociadas al acceso a servicios, la proximidad de los centros habitados, la seguridad, las relaciones sociales, que si bien la región del Maule tiene esa característica, especialmente Talca, de ser conservadora, cuando se establecen las relaciones sociales, estas son bastante enriquecedoras y además se agrega que existe una oferta laboral agrícola. Con respecto a las personas extranjeras, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas 2018, 11.474, del cual tributa el 1,1% a la población regional y el 1,46% del total de extranjeros en el país, cuyos principales lugares son Argentina, Venezuela, Haití y Colombia. Con respecto a la fase normativa, cómo Chile ha estructurado sus orden jurídico frente a esta migración, teníamos la ley 1094 del año 1975, que era la más antigua de la región, situada principalmente en la seguridad y la desconfianza del Estado. Sin embargo, el año 2021, el 11 de abril, el presidente Sebastián Piñera promulga esta nueva ley de migraciones y además se crea este Servicio Nacional de Migraciones, ya que a nivel nacional cuenta con oficinas que pueden responder y atender aquellas consultas administrativas que necesiten atender los migrantes. Si bien esta ley está promulgada y está registrada, ¿cierto? Aún no está operativa. ¿Ya? Para que esté activa propiamente tal se necesita el reglamento, para lo cual existe un plazo de 1 año. ¿Ya? Otro hito importante es la formulación de la política de salud de migrantes internacionales, las cuales en su escrito releva la importancia de la accesibilidad y la aceptabilidad. Es entonces que establece la obligación del Estado de entregar los bienes y servicios de salud sin discriminación y también que sean respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Por tanto, se debe contar con competencias culturales para responder a estas necesidades de la población. Resulta importante rescatar que la migración es un reconocido determinante social de la salud en el mundo y en Chile, ya que la persona migrante desconoce la cultura, el sistema de salud, el idioma. Además, manifiesta miedo a no comunicarse claramente muchas veces, a la discriminación, a la deportación, situaciones que generan cierta vulnerabilidad e incertidumbre. Pero por eso es tan importante también recordar que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.
todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Esto está descrito en los pactos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual Chile también está adscrito. Sin embargo, existen igual situaciones en salud que han ocurrido en nuestro territorio nacional, como por ejemplo traer a la memoria lo que sucedió el año 2017 con Joanne Florville, quien fue detenida un día 30 de agosto de ese año, acusada de abandonar a su hija en la Oficina de Protección de Derechos de la comuna de Loprado. Ella, su actuar fue dejar su hija, una persona, un oficial, ¿cierto? Y salió tras la búsqueda de su bolso que se lo habían robado. Esta situación fue interpretada por algunos observadores como una situación de abandono, por tanto la denunciaron a Carabineros. Al ser detenida, ella empezó a agredirse fuertemente porque tenía la impotencia de no poder comunicarse, expresar lo que verdaderamente le estaba pasando. Fue tal su daño que cursó con problema de edema cerebral, ¿cierto? Ya estuvo hospitalizada en la posta central, después la trasladaron a otra unidad asistencial de mayor complejidad y finalmente fallece. Y aquí claramente la falta de comunicación, de recursos para poder darse a entender y explicar lo que verdaderamente había pasado, que jamás estuvo en su voluntad de abandonar a su hija de 2 meses. Situación también podemos ver aquí lo que ocurre en Macedonia, en Serbia, ¿cierto? Con respecto a cómo los migrantes enfrentan las inclemencias del tiempo, el frío extremo. Igual traspasan fronteras, caminan, se esfuerzan por tratar de llegar a un territorio que les genere una mayor estabilidad. A esto se agrega que deben esperar largos periodos de tiempo para iniciar sus trámites de regularización. Y otro escenario que también resulta interesante compartir con ustedes es lo que ocurre con la mujer haitiana que va a tener su hijo acá en Chile, en donde en Haití casi no existe la salud preventiva, imperan las costumbres y tradiciones por sobre las normas. En Haití no existe una noción colectiva de lo fundamental que es acudir, ¿cierto?, al médico de forma rutinaria para el control, sino más bien acuden cuando ya van a dar a luz o cuando existen complicaciones. Por tanto, está muy ligado las costumbres, están muy ligadas a las tradiciones más que a dar cumplimiento a un protocolo médico o de cuidado preventivo. Entonces, eso torna también un desafío. En cosas, por ejemplo, nutricionales, cuando van al control de salud, por ejemplo, cuando ya su guagüita recién nacida, se les indica el tema de la lactancia, no se logra, existe esta barrera lingüística que desafía y no se tiene la claridad de si la mujer haitiana, la madre haitiana, comprendió el mensaje nutricional, por ejemplo, y es así como nos encontramos con situaciones de niños desnutridos o bien con fiebre también porque los sobreabrigan. Entonces, claro, esto genera un desafío mayor, principalmente para el ente sanitario, ¿cierto? El poder traspasar la educación y que efectivamente el receptor nos comprenda el mensaje. Sin embargo, aún así, Chile presenta mejores indicadores, como por ejemplo el mejor estado de salud general, menor tasa de mortalidad infantil, una mayor esperanza de vida, lo cual lo torna un lugar atractivo para llegar. En Chile, la adopción en competencias culturales, si bien ha sido escasa, en la formación se torna un desafío que debemos acudir a atender, ¿cierto? A esto se agrega también que existen servicios sanitarios que tienen esta atención de salud intercultural. Es como las experiencias del Hospital de Cañete y de Nueva Imperial, regiones del Biobío y la Araucanía respectivamente. Ambos centros combinan la medicina occidental con la medicina mapuche, resguardando para esta última un espacio asistencial que propicia la comunicación
intercultural, término que fue adoptado, ¿cierto?, desde la educación. En América Latina, ¿cierto?, se presenta como una alternativa, un discurso crítico a la educación bicultural, ¿ya? Por tanto, se vio que el término bicultural no respondía, corría en un eje paralelo con donde no se respetaban ni las costumbres ni los valores de los pueblos originarios. Sin embargo, esto hizo que el término fuera perdiendo fuerza y sí realzó el término intercultural, fue teniendo cada vez más poder, más posicionamiento, ya que motivaba al diálogo, motivaba a conocer las costumbres y respetar los valores, las creencias de las culturas de nuestros pueblos originarios. Es así como la UNESCO en el año 1985, ¿cierto?, en su proyecto mayor educativo en América Latina y el Caribe, decide cambiar el término de educación bicultural por una educación intercultural. Entonces, el componente surge con fuerza desde los pueblos originarios, el término. Algunas reflexiones finales de mi presentación es decir que la enfermería con pertinencia cultural es esencial en la práctica de cuidados. Generar estrategias que permitan avanzar en una gestión de cuidados más equitativa, inclusiva y con pertinencia cultural. La enseñanza de enfermeros parece ser el medio para que el componente cultural se desarrolle dentro de la práctica de los futuros profesionales. Estamos en un momento ideal para que las escuelas abracen la diversidad y la competencia cultural. Por tanto, es un desafío garantizar el derecho a la salud de la población migrante en iguales condiciones que la población nacional, reconociéndolos como sujetos de derecho, avanzando en un abordaje desde la promoción y prevención de la salud con una mirada integral. Aquí dejo algunas referencias para quienes quieran profundizar en algún eje temático de esta presentación. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Gloria Cofré, directora del Centro de Investigación del Cuidado UCM y también académica de nuestra Escuela de Enfermería. Importantes reflexiones y conceptos que nos ha dejado un poco para enmarcar este desafío que ella indica. Pasaremos a nuestra siguiente invitada para posteriormente dar paso a la reflexión y a las consultas respecto de lo que implica la migración en la formación de nuevos profesionales de la salud. Y vemos en pantalla a Debbie Álvarez Cruces, ella es enfermera y también odontóloga de la Universidad de Concepción, magíster en Educación Superior de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y candidata a doctora en Educación en Consorcio de la misma Casa de Estudios. Es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y hoy está con nosotros para compartir sus conocimientos respecto a este importante tema. La escuchamos, profesora Debbie. Hola, muy buenas tardes. Voy a comenzar a compartir pantalla para poder mostrarles mi presentación. Vamos a hacer un recorrido acerca de lo que es competencia intercultural en salud, el origen, la evolución y la implicancia que tiene para la formación en salud, precisamente. Tenemos que el origen se gestó en el mundo occidental, digamos, cuando surgió la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El caso de Linda Brown contra el Consejo de Educación de Topeka sentó un precedente de igualdad educativa y fue el punto de partida para que se empezaran acciones tendientes hacia la inclusión y hacia la igualdad. La Ley de Derechos Civiles, presentada y promulgada en 1964, permitió que considerar la cultura fuera relevante y toda discriminación a causa del color de piel, raza, origen, nacionalidad o religión fue considerada desde ese momento
un delito. Por lo tanto, todas las organizaciones e instituciones que ofrecían servicios debieron alinearse con esta nueva ley, y entre ellas, ¿cierto?, estuvo el área de la salud con su representante de la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la Declaración de Alma-Ata en 1978 plantea de inmediato que se debería promover la salud para todos, sin exclusión de nadie. Y en ese sentido se empiezan a favorecer las investigaciones que permitieran recabar información acerca de cómo la cultura o las creencias que tenían las personas podían incidir en las decisiones que los pacientes tomaran o en la forma terapéutica en que ellos se relacionaban con su proceso de salud de enfermedad. De esta manera surge la primera monografía que da lineamientos claros cómo actuar frente a diversidad cultural, y en este sentido surge esta monografía planteada por Terry Cross y colaboradores, principalmente enfocada en aquellos niños que habían sido gravemente secuelados producto de la discriminación y la segregación. En esta monografía se plantea la primera definición de competencia cultural, que dice que es un conjunto de comportamientos, actitudes y políticas congruentes que se unen en un sistema, agencia o entre profesionales y permiten que ese sistema, agencia o dichos profesionales trabajen de manera efectiva en situaciones de interculturalidad. Él es Terry Cross, ¿cierto? Es asistente social, magíster en asistencia social y fundador de protección de la infancia, principalmente de los niños de origen étnico en su país, Estados Unidos. En esta misma monografía se establece el primer modelo de competencia cultural vista como un continuum de 6 niveles, en donde el primer nivel nos habla de la destructividad cultural, en donde la sociedad aprueba y promueve el genocidio cultural. Lo hemos visto, ¿cierto?, en etapas de la colonia acá en Chile y también en el extranjero, ya muy conocido, ¿cierto?, el periodo de los nazis con los judíos. La incapacidad cultural, ¿cierto?, cuando las personas no tienen la capacidad para darse cuenta que hay aspectos culturales que pueden incidir en la salud de las personas y ofrecen una atención de salud igual que todos, pero también se ven ciertas características de discriminación o de racismo en la atención. La ceguera cultural es donde se ofrece una atención de salud, pero todavía no hay una orientación en perspectiva cultural, siguen habiendo ciertas brechas en ese aspecto y la atención de salud hacia la población diversa se ve como un poco asistencialista y caritativa. Luego entramos a un nivel de precompetencia cultural, en donde vemos que las personas, tanto instituciones como profesionales, se dan cuenta que no están otorgando una atención de calidad y en perspectiva cultural, y empiezan a realizar capacitación para poder obtener herramientas que permitan una atención de salud inclusiva. Luego la competencia cultural básica, donde ya hay respeto, ¿cierto? Y hay una aceptación por todos los grupos culturales. Incluso se contratan personas que sean de otro origen cultural para que enriquezca la organización. Y la competencia cultural avanzada es ya un nivel máximo en donde hay investigación para todos, ¿cierto?, que permita ayudar a todos los grupos diferentes. Sin embargo, también se dice que este nivel casi nunca se alcanza porque uno está en constante aprendizaje, la cultura también cambia con las sociedades y también existe una microcultura dentro de la cultura. Por lo tanto, es bien difícil de alcanzar. Para comprender un poquitito estos términos, ¿cierto?, que de repente hablamos de competencia cultural, competencia multicultural, competencia intercultural, competencia transcultural, y así los conceptos van cambiando. Hay que tener en cuenta que estos conceptos surgen desde ciertas ramas y por otro lado están afectos a la historia ya y a la época en que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido, ¿cierto?, la competencia cultural surge desde el ámbito de la salud. El término surge desde el ámbito de la salud, por lo tanto hay muchos cuestionamientos
en otras disciplinas, por ejemplo, las disciplinas como la sociología, como la antropología, como la filosofía, ¿cierto? Porque finalmente este término surge en países que se le catalogan, ¿cierto? Porque igual está en cuestionamiento eso, países desarrollados. En países desarrollados como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, plantean este constructo y finalmente se le cuestiona porque el término surge como para entender al otro que viene de otro país, al otro que es extraño, al otro que no está, que no es igual a nosotros, que no actúa igual a nosotros. Entonces, finalmente termina siendo un concepto un tanto segregador, ¿ya? Luego, en los años 70, ¿cierto? Surge el concepto de multicultural, por lo tanto surge el concepto de competencia multicultural. Esto surge en Canadá cuando ellos se dan cuenta que su nación, su territorio, está compuesto por múltiples culturas. Por lo tanto, surge la multiculturalidad. No obstante, también fue muy criticado este término porque finalmente se vio que había muchas culturas, pero ninguna de ellas se relacionaba con otra. Se favorecían los silos, ¿cierto? Los grupos organizados en diferentes territorios, pero ninguno de ellos se relacionaba y vinculaba. Por lo tanto, en la década de los 80 este concepto muta y se denomina competencia intercultural. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que uno mismo, ¿cierto?, tiene una cultura que es distinta a la del otro, pero no es solamente culpa del otro, sino que también tengo que hacerme cargo de mi cultura y que mi cultura puede causar un choque en el otro. Entonces, debe haber este reconocimiento de diferentes culturas en donde tenemos que relacionarnos de una manera horizontal y no vertical, en una manera bidireccional y con respeto. Finalmente, hay otro concepto de competencia transcultural. Hay varios modelos de competencia transcultural que se manejan en enfermería. Sin embargo, el concepto de transcultural abarca mucho más todavía. Abarca el que la cultura de uno, ¿cierto?, se traspase a la otra, pero nosotros también adoptar la cultura del otro. O sea, es un proceso bidireccional. Y cuando se planteó este concepto en el ámbito de la enfermería, hay que reconocer que no era tan así, no era bidireccional, ¿cierto? Había mucho todavía que nosotros como cultura dominante queríamos traspasar al otro, pero era muy poco lo que adoptábamos de la cultura del otro, ya sea porque lo considerábamos de menor rango o de menor situación. Por lo tanto, competencia transcultural es un gran concepto, sin embargo, llevado a la práctica no es tan real. Bien, en salud, ¿cierto? Betancourt, el 2006, debido a estos grandes conceptos y diferentes conceptos que se agolpaban unos con otros, finalmente Betancourt plantea un paper, ¿cierto?, que dice competencia cultural y educación médica. Muchos nombres, muchas perspectivas, un solo objetivo, ¿ya? Finalmente nosotros como salud siempre queremos ir al punto, finalmente, ¿cierto? Para resolver algunas situaciones queremos ir al punto y no diluirnos en tantos debates y en tantas polémicas o críticas, ¿ya? Sin embargo, hay que reconocer que para tener una relación de manera horizontal, para tener una vinculación con otros de otras culturas, hay que saber relacionarse. Y en ese sentido, ¿cierto?, tenemos que tener en cuenta la lingüística. Y si tenemos en cuenta la lingüística y de dónde vienen, ¿cierto?, los conceptos, vamos a darnos cuenta que el nombre sí es importante, los constructos y los conceptos sí son importantes, porque están reivindicando a aquellos que siempre habían sido invisibilizados y que no se les había sido considerados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, tenemos que también nosotros hacer, ¿cierto?, un proceso reflexivo y darnos cuenta que todo lo que es referente a competencia intercultural viene del ámbito de la antropología, la sociología y la filosofía. Por lo tanto, debemos estudiar, debemos vincularnos, ¿cierto?, en la academia con estos profesionales de diferentes disciplinas y vayamos nutriendo, ¿cierto?, nuestro conocimiento y que no da lo mismo cualquier nombre. Es necesario entender
que los constructos subyacen, ¿cierto?, algunas características que son necesarias de considerar. Incluso actualmente el término competencia intercultural está siendo algo también cuestionado, porque no solamente son las características de tipo culturales las que nos hacen diferentes, hay otro tipo de características que también nos pueden hacer diferentes, como la religión, la generación, la lingüística, el género, la clase social, la discapacidad. Se va complejizando el tema, ¿cierto? Y ya ahora se está hablando de competencia para la diversidad, ¿ya? Porque no solamente, como les decía, son características culturales las que nos hacen diferentes, sino que hay otras que también, ¿cierto?, van apareciendo actualmente. Si tuviéramos que agrupar los modelos de competencia intercultural en un solo nombre, ¿cierto? Vemos que en salud existen muchos modelos, los más conocidos, ¿cierto? Está Leninger, está Terry Cross, como yo les decía, que planteó la primera definición, la más usada a nivel del ámbito de la competencia intercultural. Irena Papadopoulos, Campina Bacot, Winsú, Purnell y Betancourt. De estos, por lo menos 4 son enfermeros o enfermeras, ¿ya? En educación también hay autores referentes como Milton y Janet Bennett que plantearon el primer cuestionario que habla de la sensibilidad intercultural, ¿ya? Michael Byron, que se ha dedicado a la competencia intercultural lingüística, ya como el lenguaje media nuestras relaciones. Está Li Su, que es psicólogo y se ha dedicado también al área educativa y también al área de la lingüística, y Darla Derdov, que es la última referente que tenemos en el ámbito educativo. Todos los modelos, sea del ámbito que sea, hablan de que se debe desarrollar 3 componentes. El cognitivo, que incluye el conocimiento, la comprensión y la autoconciencia. El afectivo, que incluye la empatía, la sensibilidad y la disposición. Y la actitudinal, que es necesario que exista el encuentro, la habilidad y la reflexión. En resumen, Butler en el 2016 estableció 24 modelos en el área de la salud. Garrido, por su parte, en el año 2017 estableció que existían 36 modelos. De esos, 24 para el área de la salud, que concuerda con el estudio anterior, 6 para empresas, 4 en educación, 1 para trabajo social y 1 para el ejército. Ahora, teniendo en cuenta que existen tantos modelos y tantas teorías y que todo ya existe y ya está todo revelado con respecto a la competencia intercultural, uno podría decir, estamos listos, o sea, ya es una prueba superada. No obstante, se reconoce que la educación para la diversidad en salud aún está pendiente y fragmentado en las diferentes carreras, y esto es porque claramente se aborda de manera disgregada y separada en cada carrera. Ahora, ¿dónde estarían los problemas? Estaría, ¿cierto?, en las perspectivas del educador. Ya no sabemos qué perspectiva puede tener el educador con respecto a la competencia intercultural. Quizás para esa persona no le es importante, quizás todavía en su fuero interno está en desacuerdo con la migración, quizás todavía, ¿cierto?, él piensa que no es necesario. Los enfoques de enseñanza, ¿cierto?, o los diseños formativos que vienen implantados desde el diseño curricular propiamente tal institucional. Los objetivos de aprendizaje, ¿dónde están? ¿Dónde están planteados? ¿Hacia dónde se van encaminados? ¿Hacia una expertise técnica, ¿cierto? Lograr que el profesional del futuro haga más que reflexione. Y en las perspectivas de investigación también, ¿ya? Porque mucho en ciencias se le ha dado mucho énfasis a lo cuantitativo, ha quedado relegado lo cualitativo. ¿Y lo cuantitativo qué hace? Lo cuantitativo hace obtener tendencias, obtener lo que es más frecuente, obtener lo que es más óptimo, ¿cierto? Y se va diluyendo lo que es en menor porcentaje, lo que menos se ve, lo que queda oculto. A eso no se le da importancia y por ahí podrían, ¿cierto?, dentro de la investigación social, invisibilizarse muchas cosas. Para quienes han hecho, ¿cierto?, un magíster en educación o un diplomado en educación, estas perspectivas, ¿cierto?, de los intereses cognitivos planteado por Habermas
y que después fue tomado por la educadora Grandi le debe parecer conocido. Los intereses del saber a nivel filosófico se mantienen en un interés técnico, práctico o emancipador. A nivel educativo, ¿cierto? Tenemos una racionalidad curricular técnica cuando nosotros nos enfocamos solamente en desarrollar aquellas técnicas que nos parecen necesarias en las diferentes profesiones. Por ejemplo, lograr que la profesional realice una buena punción venosa, lograr que se extraiga bien un diente, lograr una apendicectomía, lograr un buen plan alimentario. No sé, colóquenle ustedes un ejemplo en su área, ¿cierto? Tenemos una racionalidad curricular técnica. En el interés práctico hay una mayor reflexión acerca del quehacer. Generalmente se relaciona un poco con el área comunitaria, en donde debemos evaluar a una persona en base a todo su ser, holísticamente, ¿cierto? Y qué factores biológicos, psicológicos o sociales podrían estar afectando la salud de esta persona. Y en ese sentido, ¿cierto? Se desarrolla un poco más la reflexión del profesional para saber qué esquema terapéutico utilizar, ¿ya? Y la racionalidad crítica que surge, ¿cierto?, de esta reflexión es saber escoger, elegir cuál es el mejor tratamiento para esa persona, aunque no esté dentro de las pautas, poder ofrecerle nuevas estrategias terapéuticas innovadoras que se ajusten a la cultura de la persona. En este sentido surge un término muy importante en la racionalidad curricular práctica, que es la frónesis. Es un término que viene del griego en el tiempo de Aristóteles, en donde la persona tenía que desarrollar un juicio práctico dentro de su quehacer, que iba mucho más allá de un saber moral del bien o del mal, sino que a saber actuar adecuadamente según las circunstancias a las que se ve enfrentado un individuo o un profesional, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un poquitito mayor énfasis en lo que estamos actualmente educando a nuestros profesionales de futuras generaciones, porque lo que vemos, ¿cierto?, es que nos regimos mucho por las normas, nos regimos mucho por las pautas, y finalmente eso termina coaccionando nuestra acción cuando nos enfrentamos a diferentes culturas. Bien, quisiera hacer con ustedes una breve reflexión acerca de un caso clínico que aparece en el artículo de Su del año 2004, cuando ella indagó en profesionales de enfermería acerca de los desafíos que se veían enfrentadas con diferentes grupos de migrantes, ¿ya? Y este es un relato de una enfermera que aparece acá, que les voy a compartir. Me interesa que vayamos reflexionando acerca de lo que dice el escrito y luego vayamos analizando punto por punto. Tenemos que dice así el caso clínico. El señor y la señora Chen, acompañadas por el padre del señor Chen, vinieron a la clínica con su hija de 6 meses. La enfermera de la clínica, que ha estado siguiendo los cuidados de la familia Chen, se da cuenta de que la bebé tiene una infección respiratoria aguda y abrasiones y quemaduras en la espalda. La enfermera les pregunta si se ha estado realizando algún tratamiento en la bebé. La señora Chen dice que sí, que el señor Chen la ha estado tratando. La enfermera recuerda que los abuelos vietnamitas son muy respetados en su cultura y que son proveedores de un tratamiento ancestral. La enfermera le pregunta al señor Chen si podría describir el tratamiento que ha estado utilizando en su nieta. Este le responde que ha estado realizando la moxibustión, catación y acuñación para tratar el resfriado. La enfermera reconoce y comprende el propósito de estos tratamientos en dicha cultura, es decir, expulsar los venenos del cuerpo. Pero también le hace ver que la bebé podría desarrollar infecciones debido a las roturas en la piel. También le comenta que algunas personas en Estados Unidos podrían pensar que está abusando de la bebé debido a las marcas en el cuerpo. La enfermera le sugiere y pregunta si es posible que el señor Chen use menos presión, cubra la moneda con un paño
y que enfríe un poco o que cubra el vidrio de moxibustión con un paño antes de aplicarlo en la piel cada vez que realice dichos tratamientos. Finalmente, la enfermera le comenta al médico de IRA sobre la situación y le solicita que agregue a la receta alguna pomada antibiótica para aplicar sobre las abrasiones y las quemaduras de la bebé. La familia Chen regresa a la clínica una semana después. La ira de la bebé ha desaparecido, los moretones y quemaduras se curaron casi por completo, y el señor Chen afirma que ha estado siguiendo todas las sugerencias de la enfermera, incluida la administración de medicamentos a su hija. Bien, a mí me gustaría que reflexionemos acerca de algunas preguntas que tengo planteadas acá. No es necesario que me las respondan, solamente necesito que reflexionemos un poquito para saber cómo nos sentimos con respecto a este caso. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras o nosotros ante este caso? Quizás la gran mayoría me dicen no, quizás tramitar una interconsulta asistente social, quizás conversar con el médico para que la deje hospitalizada para hacer un resguardo de la bebé. Quizás deberíamos, ¿cierto?, llamar a carabineros para que nos ayuden en el proceso. Y yo creo que muy pocos se hubieran dado el tiempo de conocer qué estaba pasando en esta dinámica familiar, ¿ya? Casi siempre nosotros, sobre todo los chilenos que nos hemos visto muy afectados por estar tan aislados del mundo por mucho tiempo y recién estamos enfrentando la migración, no entendemos mucho cómo actúan las otras personas y emitimos un juicio antes de conocerlos. ¿Qué es lo que hubiéramos indicado como docentes hacer a nuestros estudiantes? ¿Ya? Obviamente, si en nuestro foro interno ya estaba, ¿cierto?, el indicar una interconsulta, si ya estaba planeado avisarle al médico, si ya estaba planeado llamar a carabineros, lo más probable es que nosotros enseñemos eso a nuestros estudiantes. ¿Cree que es posible lograr esto en la atención de salud actual chilena? Quizás ustedes me digan no, porque la norma no dice eso, no, porque la ley de calidad y seguridad del paciente nos indica hacer esto otro, no, porque quizás nos van a demandar. Entonces, en ese sentido, me gustaría igual invitar a todos los profesionales de enfermería en el sentido en que tenemos a cargo la gestión del cuidado. Por lo tanto, nosotros podríamos realizar más acciones tendientes a, no sé, protocolizar alguna acción, realizar consentimientos informados en donde los pacientes inmigrantes puedan ser, se les respete su cultura, se les respete sus creencias, se les respete sus ritos que quieran realizar dentro de la atención de salud, pero eso nos compete a nosotros gestionarlo. ¿Qué opinión tengo yo sobre las otras culturas y sus maneras de pensar? Es importante también reflexionar sobre esto. ¿Qué pensamos, cierto, de nuestro compañero boliviano? ¿Qué pensamos de nuestro compañero peruano, colombiano? Quizás muchas veces decimos, no, si nosotros no somos discriminadores, nosotros nos gustan los inmigrantes, nosotros nos llevamos bien. Pero llegado cierto momento, ¿cierto?, salen algunas comparaciones que pudieran resultar odiosas. Por ejemplo, no, nosotros tenemos mejor sistema de salud. Nosotros hemos logrado metas mejores que los otros países, ¿ya? Y eso va generando cierto roce y por otro lado, ¿cierto?, nos hemos cargado un tanto de un poquitito de soberbia que no ayuda, ¿ya? ¿Qué opinión creen ustedes que tienen las otras culturas sobre nuestras creencias y formas de pensar? ¿Cómo nos ven los otros? ¿Ya? También es importante, les voy a contar una anécdota, ¿ya? Les voy a contar una anécdota. A mí me gusta mucho conversar con las personas migrantes, su mundo, su forma de ver la vida, me encanta mucho eso. Y justamente conversé con una persona extranjera, no voy a decir de qué nacionalidad, y le gustaba mucho este tema de cómo nosotros celebrábamos los 18 de septiembre, ¿cierto? Le gustaba mucho cómo nosotros vivíamos ese momento y también le gustaba mucho la efervescencia que había ante un mundial, ¿ya? Y conversamos sobre eso y esta persona me dice en determinado momento, me dice, y yo realmente me impresiona, me dice, porque
tanta efervescencia que hay en ustedes para vivir un mundial, siendo que nunca han ganado uno. Y eso a mí me causó mucha gracia, porque claro, o sea, dentro de su manera de pensar, debe haber creído que habíamos ganado algún mundial y que por eso siempre lo añorábamos y lo esperábamos. Pero en realidad yo creo que la persona averiguó y en realidad nunca hemos ganado un mundial. ¿Cómo me posiciono frente a estos cuestionamientos al dictar una clase? Si yo, por ejemplo, en mi fuero interno estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la migración ilegal o la migración irregular o la migración por pasos que no sean los habilitados, ¿ya? Pero por otro lado, no indago más por qué esas migraciones son irregulares, por qué sucede ese problema. Si yo no me dedico a buscar dentro de la bibliografía especializada por qué ocurren estos hechos y sigo dentro de un posicionamiento que tiene solamente una perspectiva de la situación, claramente eso va a generar que yo cuando dicte una clase lo haga con cierta tendencia, con un cierto tono de voz, con un cierto sesgo y con una gesticulación que va a generar en el estudiante inconscientemente que él también comience a discriminar. Por lo tanto, en nosotros está el hecho de poder cambiar esto y revertir. ¿Cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se podrían mejorar? Yo creo que indudablemente hay que dar mayor énfasis a la reflexión, evaluar, ¿cierto?, nuestros objetivos de aprendizaje y nuestras rúbricas igual, ¿cierto? De repente yo veo rúbricas que el 60% de la nota es de solo saber técnico y habilidades blandas, o habilidades comunicativas o habilidades de interrelación o de reflexión, se le da un 40 o un 30%. Y finalmente eso está siendo más relevante. Actualmente vemos a estudiantes muy enfocados en lo técnico, en lograr la mejor técnica de punción, en lograr la mejor técnica de masaje cardíaco, que si bien son cosas importantes porque salvan la vida de las personas, yo no estoy diciendo que no, pero para el otro espacio, para el espacio más comunitario, para el espacio más preventivo, para el espacio en donde realmente vamos a lograr una vinculación con el paciente, en donde vamos a lograr una mejor adherencia hacia el paciente, son en esos procesos de reflexión y de mayor conocimiento acerca de todas las aristas que puede tener una problemática en salud. Bien, acá tengo las referencias que se las puedo compartir si es que ustedes las necesitan, en la cual se ha basado esta presentación, y les agradezco mucho la posibilidad que me dieron de poder exponer y de ser invitada a este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Debbie Álvarez, y agradezco a la doctora Carmen Gloria que puede activar su cámara para dar paso entonces a esta reflexión. Debbie nos ha dejado importantes conceptos y reflexiones al final. La profesora Carmen Gloria hizo una contextualización de situaciones muy complejas que han pasado en el último tiempo en Chile. El término otredad fue acuñado por Betan Todorov y hace parte de los estudios interculturales y multiculturales en Chile como referencia. Y Todorov dice que cuando nos enfrentamos al otro, desconocido, al extranjero, la primera reacción natural, por llamarlo de alguna manera, que no tendría por qué serla, es considerarlo un bárbaro, inferior a mí, porque nosotros, nuestra episteme, es cierto, vemos el mundo de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestras vivencias y juzgamos a partir de allí. La profesora Debbie decía que lo vemos como un otro. Ahora, creo que es inevitable ver al extranjero como un otro, ¿no es así? Y a partir de este caso clínico que nos presentaba en el final de su presentación, me gustaría que reflexionáramos respecto a cómo hacer consciente esa otredad, si esa otredad es necesaria o no, porque finalmente sí somos diferentes.
hay una unidad dentro de la multidiversidad de culturas. ¿Y cómo hacer para hacer consciente esa otredad desde el currículum en los profesionales de la salud? No sé si gustas, puedo yo ahí iniciar una respuesta que creo que nuestros referentes teóricos en salud para abordar la otredad no podemos olvidar a Levinas, no podemos olvidar a Torralba, en donde nos invita a ver al otro como un ser que se proyecta desde mi perspectiva, el rostro, el alma del otro también me dignifica a mí. Por tanto, la humanización, ver al otro como un ser que requiere cuidados y que requiere ser acuñado en forma desde una perspectiva humana. Creo que la invitación que hace Levinas, la invitación que hace Torralba en el actuar del cuidado es a verlo como un ser que requiere integralmente ser cuidado. Por ahí va desde el mundo de la humanización. Por ahí iría como mi reflexión en torno a este otro que no es un atentado contra uno, debiera ser un aliado más, porque juntos podemos construir una sociedad mejor. Esa sería como desde mi mirada y desde lo que pude también estudiar desde la perspectiva de la tesis doctoral. Claro, la diferencia no es mala, es diferencia simplemente, ¿no? ¿Qué opina usted, profesora Álvarez? Sí, justamente eso yo iba a decir delante, que la diferencia no tiene por qué ser mala, ¿ya? La diferencia es diferencia, es un proceso de analizarse, de autoanalizarse y comprender, ¿cierto? Que, por ejemplo, mi esposo es distinto a mí, pero no por eso es agresivo, es malo, ¿cierto? Es comprender que el otro es otro que también tiene miedos igual que yo, que también tiene conflictos igual que yo, y cuando nos ganamos desde esa perspectiva de reconocernos nosotros mismos en el otro, es cuando va surgiendo, ¿cierto?, la empatía, como dice Stein, ¿ya? Una empatía intersubjetiva que es en primera instancia y después una empatía vivencial, en donde yo reconozco que el otro también está sufriendo, que el otro también vive emociones igual que yo y que ese otro puede tener circunstancias difíciles que yo no estoy considerando, ¿ya? Ahora, como digo, hay que poder desarrollar la autoconciencia en uno mismo porque uno está marcado por el país. Por ejemplo, Chile, mucho tiempo, la migración se le categorizó como delictiva, como una invasión, como que querían, ¿cierto?, dominar a Chile, los pueblos vecinos, y mucho tiempo se habló de eso, en el periodo militar se habló mucho tiempo sobre eso, y eso aún queda en la sociedad, y ha costado mucho revertirlo. Entonces, cuando uno toma conciencia desde dónde vienen estos miedos, desde dónde vienen estas construcciones, ya, de invasión, uno tiene que decir, no tiene por qué ser invasión, ¿ya? Estamos en un mundo nuevo en donde las personas eligen dónde quieren vivir y es responsabilidad de nosotros también comprender sus decisiones. Si se quisieron venir para acá con sus conflictos, con sus situaciones, hay que entenderlos también y apoyarlos e incluirlos. Por supuesto que la palabra la puede tener también nuestro público. Invitamos también a que hagan sus preguntas y reflexiones. Jürgen Habermas es un teórico fundamental cuando hablamos de migración. La teoría de la acción comunicativa nos dice que debemos reconocernos en el otro, ¿no es verdad? Para avanzar hacia, en este caso, la interculturalidad, que sería como el último estadio de esta empatía que usted presentaba en su exposición, profesora Debbie. ¿Cómo avanzar? Entonces, en ese sentido, ¿creen ustedes que es fundamental, por ejemplo, la formación en habilidades blandas, en habilidades de comunicación? Porque no todas las instituciones actualmente incorporan esos contenidos en ámbitos como la salud, por ejemplo. Sí, justamente
ha salido mucho, por lo menos resultados parciales de mi tesis, que hace falta un mayor desarrollo de conciencia ciudadana, de habilidades, ¿cierto?, comunicativas e interpersonales, en saber posicionarse frente al otro en una posición de respeto y no en una relación vertical, en donde, ¿cierto?, el profesional de la salud se posiciona como el poseedor de todo el conocimiento de la salud y que el otro no lo sabe, ¿ya? Un posicionamiento en donde está marcado también por un gran desarrollo científico, que el desarrollo científico se ha caracterizado por quizás ser el poseedor de la verdad, siendo que no siempre es así. Puede haber variabilidades en las personas en donde quizás no siempre necesiten una terapia alopática para sanarse. Muchas veces hay implicancias emocionales en donde el paciente necesita vincularse con esa medicina ancestral de su abuela, ¿cierto? Y lo único que quiere es poder ejecutarla, llevarla a la práctica para poder lograr la paz interior. Entonces, hay que poder desarrollar en las futuras generaciones esa sensibilidad especial para saber qué es lo que realmente el paciente está buscando, porque no muchas veces es una medicina en particular, sino que una orientación clara de lo que debe hacer y qué le va a causar a él una mayor tranquilidad. En este sentido, Mónica, bueno, compartir también que en enfermería acá estamos iniciando este módulo de comunicación e interculturalidad también como un intento de relevar también lo que Debbie mencionaba, ¿cierto? Esto de conocer a al otro en una dimensión cultural que es diferente a la que estamos acostumbrados. La migración es una oportunidad que a nivel formativo nos instala desde este saber práctico para transitar a un saber más emancipador, que permita al estudiante develar una postura crítica, una postura que lo saque de los márgenes protocolares de la atención sanitaria, que nos amplíe la mente, no tan solo al estudiante, sino también al profesional de enfermería, al profesional de la salud en general y claro, de enfermería en particular por lo que nos compete a nosotros en nuestra formación, ¿cierto? Creo que esa es la invitación que está haciendo la migración y bien que se generen estos espacios, siento yo, eso. La doctora Margarita Poblete tenía levantada su mano. Profesora, la escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes. Felicitaciones, Carmen Gloria. Excelente la conferencia, igual que la de Debbie, en verdad. Cosas que uno desconoce en muchos aspectos, así que la felicito primero ya por su conferencia de hoy día. Pero yo quería entrar un poquito a debatir y mirarlo también desde el lado de la humanización, que ese es mi tema. Y yo creo, después de escucharlo, ¿verdad?, de esta prioridad del otro, de lo que dice Levinas, yo creo que va por ahí también de la mirada que tenemos del ser humano. Porque yo a veces pienso en la discriminación y lamentablemente los chilenos no discriminamos a un alemán, a un español, a otra raza, sino que a quienes discriminamos, a las personas que son más pobres, que tienen algunas características, ¿verdad?, que son discriminadas socialmente. Entonces, yo creo que ahí también hay algo que hay que trabajar, ¿ah? Esa discriminación que es más discriminadora todavía con algunas poblaciones, ¿verdad? Porque por años, como muy bien decía Debbie, Chile ha estado recibiendo migraciones, pero cuando recibió migraciones españolas, migraciones alemanas, fueron muy bien recibidas en nuestro país, ¿ah? Incluso muy bien miradas. Pero cuando llegan, ¿verdad?, vecinos o los mismos, ¿cierto?, haitianos, ha sido súper dura la llegada de ellos y el trato, en todo sentido. Entonces yo ahí me queda una preocupación. ¿Qué es lo que pasa con esta cultura, como decía la profesora Debbie, con esta construcción histórica y cultural que tenemos en Chile? Eso, y esa es mi pregunta un poco. ¿Por qué eso se está produciendo? ¿Ah? Gracias a las dos.
Sí, Escuchamos. justamente cuando delante les decía que hay que desarrollar la autoconciencia, justamente me refiero a eso, a episodios históricos que nos han marcado como nación y que hemos ocultado, hay que ser francos. Se nos ha ocultado también, se nos ha ocultado en el sentido de que no se nos enseña y que por otro lado nosotros tampoco hemos hecho nada para poder conocer más. Por ejemplo, nadie nos habló que en Chile existía comunidad afrodescendiente, al igual que en Venezuela, al igual que en Colombia, existieron afrodescendientes, llegaron acá esclavos afrodescendientes y que en el periodo de la colonia fueron exterminados, ¿ya? Porque según dicen los libros y los escritos históricos, había que blanquear la raza, ¿ya? Entonces hay que recapacitar sobre eso y darnos cuenta que nosotros somos mezcla. Mucho se nos ha dicho que somos, no sé, de repente yo me pongo a conversar con gente y siempre busca la ascendencia europea, siempre. No, yo soy español, no soy, yo soy de descendiente alemán, no, ya mucho, yo he escuchado, nadie busca su ascendencia mapuche, nadie busca su ascendencia aymara, nadie busca su ascendencia pehuenche. Yo nunca he escuchado a nadie que diga eso, nunca, ¿ya? Entonces debemos reflexionar con respecto a eso, hacer reflexionar a nuestros estudiantes, ¿ya? Con respecto a eso. Saber, ¿cierto?, que acá hubo una comunidad afrodescendiente en el norte que fue exterminada y que ahora quedan algunos que están recuperando ese patrimonio cultural. Eh, María Emilia Tillú, ¿cierto?, académica de la Universidad de Chile, habla mucho con respecto a este tema, a cómo en Chile se ha ocultado este tema y cómo se le recibe, ¿cierto?, al alemán o al extranjero de otra manera, porque claro, porque es más blanco, ¿cierto?, de raza aria, y en cierta manera se tiene la concepción de que es más puro, más bueno, más inteligente, y no necesariamente es así, ¿ya? Tenemos que empezar a desmitificar, por eso les decía que la investigación cuantitativa ha hecho mucho daño, porque finalmente cuantifica cosas y da una tendencia de las poblaciones que han sido más dominantes, ya finalmente se le da énfasis a las más dominantes. Tenemos que realizar investigación latinoamericana que ayude a posicionar a nosotros cómo lo hemos hecho como sociedad, o sea, cómo los mapuches lograron establecer, ¿cierto?, el año nuevo, cómo lo hicieron astronómicamente, cómo lo hicieron, ¿ya? ¿Cómo lo lograron establecer? O sea, si nosotros logramos conocer un poco más de la cosmovisión mapuche, vamos a entender que su conocimiento y su cultura era muy elevada, pero no le hemos dado cabida y no le hemos dado el valor necesario. Entonces, por eso hace falta mucha visibilización de esto, de poder amar nuestra cultura y de que también, ¿cierto? Las otras culturas también son buenas, pero nosotros necesitamos recuperar la nuestra. Solamente agregar a eso que seguimos con una cultura de la pigmentocracia. ¿Te acuerdas, Debbie, que lo hemos estudiado a Lipschitz, ¿cierto? Este fisiólogo chileno. Sí, Claro, sí. que siempre las personas entre la piel más clara ocupaban en la sociedad lugares más altos, siendo que las labores domésticas y las labores más del quehacer, más doméstico, claramente era para las personas de piel oscura. Y creo que eso aún se mantiene en esta sociedad, se mantiene, se trata de maquillar, pero lo vemos O sea, caminando por Santiago, la claro. discriminación en Chile tiene múltiples formas, pero esas múltiples formas siempre llegamos a lo mismo, a la Sí, aporofobia, ¿ya? por Primero, favor. ¿cierto?, es el color de piel, luego, ¿cierto?, el nivel socioeconómico, por lo tanto tenemos discriminación de tipo vertical o de poder. Después, ¿cierto?, viene la aporofobia por lo pobre, después viene no sé, el vecino, el boliviano, el peruano, ya, así porque no es lo mismo tampoco el argentino, ¿ya? El argentino es como, oh, no,
Como que no nos queremos, no, porque es descendiente italiano. Entonces, claro, descendiente italiano, europeo, ya no nos vamos a meter con él. Entonces, siempre la discriminación va asociada, ¿cierto?, a la aporofobia finalmente. Ver al país que es más pobre, ver a la nacionalidad más pobre, entonces con eso nos vamos a aprovechar, no con el otro. Antes de entrar a los desafíos a nivel de investigación, para ir cerrando nuestro evento, yo me sumo a la profesora Margarita para ponerlas un poco en aprietos. Walter Miñolo es un teórico argentino que plantea la matriz colonial de poder, que explica un poco lo que ustedes han conversado y explica cómo el pensamiento colonial permea en estas concepciones dicotómicas de buenos y malos dependiendo del origen. Si es europeo, entonces será algo bueno, ¿cierto? Si es ancestral, digamos, indígena o afrodescendiente, no se ve de manera positiva. Ahí también se configuran otras otredades. Y dice Miñolo que tenemos que hacer consciente el lugar en el que nosotros nos posicionamos dentro de esa matriz colonial de poder para poder superarla, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo avanzar? Cuando tenemos un contexto absolutamente hostil con una ley de migración que más de que migración es de extranjería, cuando aún la migración se ve como una amenaza a la seguridad nacional y la nueva ley es muy similar a la que en 1978, si mal no recuerdo, se planteó. ¿Cómo las universidades pueden entonces avanzar cuando el contexto nacional va hacia otro lado? Creo, perdón, que estas instancias se deben enriquecer, estos espacios de reflexión se deben enriquecer, se debe llevar al aula estas realidades y estas reflexiones y estos referentes teóricos que nosotros aquí hemos compartido con ustedes. Concientizar, tomar conciencia de que este es un nicho de conocimiento que requiere desde la formación una voz clara y fuerte de la importancia de la otredad, de la importancia de la empatía. Edith Stein aquí tiene también un rol protagónico, de la importancia de los derechos humanos, de tener conciencia de que Chile es un país que ha convenido pactos que deben respetarse, que no deben estar solamente en el papel. Lo mismo con la política de salud de migrantes internacionales que declara no a la discriminación y el respeto. Todos esos elementos creo que se deben trasladar en la formación, en el diálogo y en el perfeccionamiento que tengamos como profesionales. Eso, desde mi mirada, creo que por ahí va. Lo cierto es que aún estamos al debe en la atención intercultural con nuestros pueblos originarios. Estamos hablando ahora de migración, pero estamos al debe en lo primero y en lo básico. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo avanzar? Vuelvo a la pregunta inicial, en este marco hostil a nivel legislativo. Justamente a mí me ha gustado, ¿cierto? Bueno, me fascina, siempre me ha fascinado la inmigración y la inmigración ha provocado que finalmente se visibilice a todo lo que hemos invisibilizado, justamente, porque nunca nos dimos cuenta, por ejemplo, nos percatábamos que llegaron en la época del 90, llegaron peruanos, bolivianos, y nunca hicimos ningún reparo en sus costumbres o sus creencias. Siempre los atendimos, como dicen por ahí, igual que un chileno, ¿ya? Lo cual también es discriminación, para que sepan. Desde el punto de vista de los derechos humanos, no considerar la cultura ya es discriminación. Luego, ¿cierto? Llegaron venezolanos, ¿cierto? Llegaron también un poco de argentinos, pero cuando se suscitó el punto de quiebre en donde nos dimos cuenta que en realidad no lo estábamos haciendo bien, fue con los pacientes haitianos. Y ahí recién caímos en la cuenta de que no estábamos dando el ancho, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Actualmente nos damos cuenta que tampoco nunca dimos el ancho con los pueblos originarios. Entonces, finalmente, ahora tenemos un macro grupo de poblaciones que tenemos que hacerle frente de alguna manera. La mejor manera, encuentro yo, de poder fomentarlo en el pregrado, porque ellos se van a enfrentar en carne viva a esta nueva realidad, y también fomentar
procesos de investigación en ellos. O sea, muchas veces yo veo que la investigación está muy enfocada en aplicar un test, ¿cierto? Un test, ya saco la cantidad, el análisis descriptivo, ¿cierto? Todo, pero finalmente eso no nos está enriqueciendo. Tenemos que conocerlos a ellos. La única forma de conocer sus prácticas en salud es conocerlos. ¿Y cómo los podemos conocer? Mediante enfoques cualitativos, mediante enfoques fenomenológicos, ¿cierto? Mediante enfoques constructivistas, que nos permitan ir conociendo esta nueva realidad y que esperan. Carmen Gloria en su presentación mostraba, ¿cierto?, estos hospitales interculturales. ¿Dónde fueron construidos esos hospitales interculturales? En zonas muy alejadas. Si nosotros tomamos en cuenta que la mayor proporción de mapuches vive en Santiago y que allá no hay ningún hospital intercultural, es ahí donde estamos fallando. Estamos Profesor, favoreciendo. creo que estamos teniendo problemas con el audio. ¿O soy solo Ahora yo? sí, Perdón. Ahora sí, ahora sí. ya. Estamos favoreciendo el multiculturalismo. Nosotros tenemos que incluir todas estas prácticas en todos los hospitales, porque en cualquier momento puede llegarnos, ¿cierto?, un paciente de origen haitiano, un paciente de origen mapuche, un paciente de origen pehuenche. Tenemos que favorecer, ¿cierto?, la inclusión en todos los hospitales. No tenemos por qué construir hospitales especiales, ¿ya? Estamos segregando a la misma población. Entonces, mientras no partamos por tomar conciencia de eso, actualmente yo todavía me encuentro recopilando información y es muy enriquecedor ver cómo en un hospital de acá de la zona, por ejemplo, ya tienen instaurado entregar la placenta a la familia mapuche. Ya tienen instaurado utilizar el cordón el hilo de lana rojo en el cordón umbilical, ya lo tienen instaurado como norma en un hospital en donde no se recibe tanta cantidad de población mapuche, pero ya lo han incluido. Entonces, por eso les digo que en nosotros está la capacidad de gestión para poder hacerlo. Solamente hay que unar voluntades y hay que hacer pequeños cambios que finalmente puedan ser replicados en otros lugares, ¿ya? Y en ese sentido me saco el sombrero con las profesionales de obstetricia, porque ellas hicieron todo esto, ellas averiguaron, ellas, ¿cierto?, se reunieron con comunidades pehuenches y mapuches para saber cómo era el parto con perspectiva cultural y saber qué cosas hacía, ¿cierto?, la partera para ellos incluirla en el servicio de parto. Entonces, eso falta aplicar lo real en el espacio, ¿cierto?, institucional. Y nosotras generar las instancias de gestión para poder hacerlo, porque, por ejemplo, la lana roja uno podría decir, no, pero ¿cómo? Pero ellas la están esterilizando para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, falta un poquitito de mayor gestión, mayor compromiso, mayor voluntad y ir generando acciones que sean significativas. La profesora Álvarez ya ha esbozado un poco los desafíos a nivel de investigación. Profesora Carmen Gloria, ¿cuál cree usted que es el principal desafío a nivel investigativo para poder potenciar la interculturalidad o acercarnos hacia ella desde la formación de profesionales? Creo que uno de los grandes desafíos es potenciar aún más la investigación de tipo cualitativa. Creo que somos formadas, desde cuando fui formada yo, con un enfoque biomédico, con un enfoque muy positivista, muy instalado en cálculos, en números, pero detenernos a valorar el proceso, a reflexionar los procesos, a tener esta postura emancipadora de, creo que la cualitativa invita a ese tipo de reflexión mucho más profunda y es misión, reitero, desde la formación poder potenciar aquello. Eso. Pues bien, muchísimas gracias a la doctora Carmen Gloria Cofré, a la profesora Debbie Álvarez por estas importantes informaciones y reflexiones que sin duda esperamos hagan algún clic en nuestros estudiantes y académicos porque sin duda es un gran desafío. Debemos estar a la altura
de la nueva realidad de nuestro país y del mundo. Recuerden que este evento podrá ser consultado posteriormente en nuestro canal de YouTube y que usted puede acceder a estas y otras instancias en nuestras redes sociales @faxa_UCM. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Que tenga una feliz noche y sean siempre bienvenidos a la Universidad Católica del Maule. Gracias, chao. Chau, chau.